Bueno, ya lo decía, es una conducta deleznable. Ahora, ese documento finalmente es un control de daños a una política que fracasó. O sea, allí tuvieron que conformarse con un documento de corte injerencista porque no tuvieron la fuerza necesaria para activar realmente un mecanismo de intervención, que es lo que buscan al final. Aquí le ponen un barniz de ingenuidad a las implicaciones que tiene una cosa como esta, lo que está planteando el señor Almagro y los promotores de la derecha continental, de cualquier fórmula intervencionista en Venezuela. Los que aquí dentro, lamentablemente, han estado haciéndole coro a una iniciativa de ese tipo, parecieran desconocer los precedentes que hay en el mundo. Los países que han sido sometidos a mecanismos de intervención no solamente se exponen a las consecuencias de la letra expresa, escrita, sino muchas veces a los códigos no escritos que hay detrás de una activación de esta naturaleza. Veamos el espejo de Irak, de Libia, de Afganistán, países frente a los cuales sencillamente se activan algunos mecanismos en el marco de algún organismo multilateral y resulta que las consecuencias son nefastas, como aquí pasó el 27 de febrero, Fraso y Ana Rosa, tú estabas muy chamita en esa época, ¿no? Bueno, no te voy a preguntar porque dicen que a la mujer no se le pregunta la edad, pero Fraso tenía como... Sí, también estaba chamo. ¿Ah? Sí, estaba chamita. Estaba haciendo la foto. Bueno, vale, aquí en Venezuela, el gobierno de Carlos Andrés Pérez suspendió las garantías constitucionales. En ninguna parte decía que se suspendía el derecho a la vida. Sin embargo, sus fuerzas represivas asumieron la suspensión de garantías constitucionales como una licencia para matar. Y resulta que se produjo la masacre más grande de toda la historia de Venezuela. Miles de muertos. Claro, cuando tú ves la letra de lo que estaban aprobando de la suspensión de garantías constitucionales en aquel Congreso, por ninguna parte decían que la garantía de la vida estaba suspendida, pero por vía de hecho y con esa carta activada, las fuerzas represivas del Estado se volcaron para asesinar al pueblo. Lo mismo pasa, tú no puedes darle un cheque en blanco, que es lo que implica la fulana activación de la Carta Democrática Interamericana para poderes mundiales, que además, pasando por una grave crisis económica, encuentran en el fomento de las guerras y la posterior reconstrucción de los países que ellos mismos destruyen un mecanismo de reanimación de sus respectivas economías. Es un paso sumamente grave, es un paso frente al cual los venezolanos y las venezolanas tienen que tener un mínimo de respeto por el suelo, por la patria que los vio nacer. No pueden extenderle a unos gobiernos extranjeros una autorización, una patente de corso para hacer aquí lo que les venga en gana con el pretexto de un fin hermosísimo. Dicen, ¿para qué haya elecciones? Ay, ¿cómo van a haber esas elecciones? Sí. Es lo mismo que pasaba cuando Carmona, lo mismo decían, cuando decían para el golpe de Estado, no, es que lo que queremos es que haya elecciones. Y resulta que detrás de ese llamado a elecciones lo que había era una agenda golpista. Yo digo, detrás del supuesto propósito de convocatoria de elecciones, muy loable, porque además vivimos en una democracia. Además que en Revolución sabemos lo que son elecciones. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo contempla, elecciones, y aquí hay y habrá elecciones. Ahora, las hay cuando lo determina no el Departamento de Estado de los Estados Unidos, sino el poder electoral de la República Bolivariana de Venezuela, que es el que tiene la última palabra en esta materia. Ahora, ese bello propósito loable no puede ser sobre las bayonetas extranjeras, no puede ser sobre la base de una invasión extranjera, no puede ser sobre la base de la aplicación de mecanismos de bloqueo internacional y persecución financiera, como en efecto ya ha empezado a ocurrir contra nuestra industria petrolera. Por ahí andan unas viudas del paquete de Pérez promoviendo permanentemente el escenario del default, haciendo campañas permanentemente cuando Venezuela soberanamente emite papeles a través de la República, a través de PDVSA, y andan persiguiendo a los potenciales compradores de esos papeles para desestimular su compra, sembrando miedo, temor respecto de los que han colocado una serie de demandas contra la empresa Citgo en los Estados Unidos para golpear a PDVSA. Toda una estrategia, pero tú señalabas algo del 27 de febrero, Ernesto, pero no podemos olvidar quién dirigió desde el Parlamento Nacional la suspensión de la garantía, el decreto. Nada más que enredamos a Luz, que ahora lideriza gran parte de esta oposición, que lo que busca es un oxígeno a través de la Carta Democrática. Esa carta es una carta
que recordemos que no se había aprobado en el año 2001 y finalmente con el clima de opinión que se generó tras los atentados a las Torres Gemelas, obviamente digamos, se dieron las condiciones subjetivas como para que un paso como este se diera, pero tiene una inspiración fundamentalmente ADECA, tú que mencionas a Ramos Ayub, es una carta para que los que se pretenden policías del mundo, los que tienen la fuerza para tratar de imponer sus escenarios, tengan el pretexto para disparar primero y averiguar después, en la más fina tradición ADECA.